Pon una mano frente a tu cara. No la toques. Solo sosténla ahí, a unos 20 centímetros de tus ojos, con los dedos extendidos y la palma hacia ti. Ahora mírala. No a un punto específico, a toda ella a la vez. Ves los pliegues de los nudillos, las líneas que cruzan la palma, las pequeñas variaciones de color entre los dedos y la muñeca. Quizás una vena que sube por el dorso. Quizás una cicatriz que ya no recuerdas cómo ocurrió. La miras como si fuera la primera vez y al mismo tiempo la reconoces sin dudar. Esa es tu mano. No la imagen de tu mano. Tu mano. Ahora piensa en tu cara, la que ves cada mañana en el espejo, la que aparece en las fotos y que a veces, en una fracción de segundo antes de que el cerebro la identifique, no reconoces del todo. La que crees conocer mejor que cualquier otra cosa en el mundo. ¿Qué tan diferente es lo que ves en ese espejo de lo que los demás ven cuando te miran? La respuesta es, más diferente de lo que imaginas. Y la razón no es psicológica. No es vanidad ni inseguridad ni un problema de autoestima. Es física. Es óptica. Es la consecuencia directa y matemáticamente inevitable de cómo la luz se comporta cuando golpea una superficie reflectante. Ahora mismo, mientras sostienes esa mano frente a ti, has perturbado algo. Has alterado el campo de luz en el espacio que te rodea. Los fotones que rebotan en tu palma viajan en todas las direcciones. Algunos llegan a tus propios ojos, otros llegan a las paredes, otros escapan por la ventana. Todo el campo luminoso de la habitación ha cambiado, aunque sea en una cantidad infinitesimal, porque tú pusiste esa mano ahí. Eso es lo que haces cada vez que apareces en el mundo, lo reorganizas. Y el espejo, cuando te mira, hace algo con esa reorganización que ningún otro observador en el universo puede hacer. Hay algo que todo el mundo acepta sin cuestionarlo, que el espejo muestra quién eres. Lo miramos con más frecuencia que a cualquier otra persona. Lo consultamos antes de salir. Lo evitamos en días malos, lo buscamos en días buenos. Construimos sobre él una imagen de nosotros mismos que usamos como referencia absoluta. Y nadie, o casi nadie, se detiene a preguntar si esa referencia es fiel. La intuición dice que sí. El espejo es la definición misma de fidelidad. Refleja sin alterar, sin interpretar, sin juzgar. Es una superficie sin agenda. Devuelve exactamente lo que recibe. Eso es lo que dice la intuición. Y la intuición, en este caso, comete un error que tiene consecuencias que van mucho más allá de la vanidad. El error tiene un nombre técnico, inversión especular lateral, y tiene una implicación que la física tarda apenas 3 segundos en demostrar, y el cerebro tarda toda una vida en asimilar del todo. El espejo no te muestra al revés, no metafóricamente, no psicológicamente. Literalmente, en términos de coordenadas espaciales, el ser humano que aparece en ese espejo es una versión especularmente invertida del ser humano que está parado frente a él. Cada punto de tu cuerpo que está a la izquierda aparece a la derecha. Cada asimetría que tienes, y tienes muchas, aparece invertida. La arruga que tienes más marcada en un lado. La ceja que llevas un poco más alta. El pliegue de la sonrisa que cae más profundo en una mejilla. Todo, absolutamente todo, aparece donde no debería si lo que queremos es ver lo que los demás ven. Y aquí está el problema de escala que ninguna intuición humana resuelve bien. Somos criaturas calibradas para el mundo de los objetos medianos. Para las manzanas que caen de los árboles. Para las distancias que se pueden caminar en un día. Para las fuerzas que se pueden empujar con los brazos. Nuestra percepción fue construida por 4 millones de años de evolución en un mundo donde la diferencia entre izquierda y derecha raramente importaba en términos de supervivencia. El mamut que venía por la izquierda era tan peligroso como el que venía por la derecha. La fruta madura a la derecha del árbol era tan nutritiva como la de la izquierda. Pero la óptica no trabaja en la escala de los mamuts y las frutas. La óptica trabaja en la escala de los fotones. Y en esa escala, la diferencia entre izquierda y derecha es todo. Cuando la luz golpea una superficie especular perfecta, cada fotón rebota siguiendo una regla absoluta. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, en el plano perpendicular a la superficie. Esto no es una convención ni un estándar. Es la consecuencia directa de las ecuaciones de Maxwell, publicadas en 1865, que describen cómo se propagan los campos electromagnéticos, que es lo que la luz es. No una partícula que rebota como una pelota, sino una perturbación ondulatoria de un campo que se extiende por todo el espacio. En términos concretos, esto significa lo siguiente. El espejo invierte el eje que es perpendicular a su superficie.
Si estás parado frente a un espejo vertical, ese eje es el que va de tu nariz a tu nuca, de adelante hacia atrás. El espejo toma ese eje y lo dobla. Lo que estaba delante aparece como si estuviera detrás. Lo que estaba detrás aparece como si estuviera delante. Y como consecuencia matemáticamente inevitable de doblar ese eje, la izquierda y la derecha intercambian lugar. La sentencia más comprimida que describe esto. El espejo no invierte arriba y abajo, ni izquierda y derecha. Invierte adelante y atrás. Todo lo demás es consecuencia. Un espejo no es una ventana, es una ecuación. Ahora entremos en lo que le ocurre a tu sistema visual y nervioso cuando procesas una imagen especular de tu propio rostro. En los primeros milisegundos, entre 50 y 150 milisegundos después de que la luz de tu reflejo llega a tu retina, el procesamiento visual primario en la corteza occipital descompone la imagen en sus elementos básicos: bordes, contrastes, orientaciones, frecuencias espaciales. En esta fase, el cerebro no sabe todavía que está mirando una cara. Solo procesa gradientes de luz. Solo detecta dónde termina una región y empieza otra. Esta etapa es física pura. La retina funciona como un detector de fotones organizados en una cuadrícula de aproximadamente 125 millones de células en cada ojo. Cada célula responde a la energía electromagnética que llega desde su ángulo específico del campo visual. La información viaja luego por el nervio óptico, que contiene aproximadamente 1 millón de fibras, a una velocidad de entre 70 y 120 metros por segundo. Para dar escala a eso, es la distancia entre dos neuronas recorrida en el tiempo que tarda la luz en cruzar un cabello humano. Entre 150 y 200 milisegundos, el procesamiento avanza hacia regiones especializadas. El giro fusiforme, una estructura ubicada en la cara inferior del lóbulo temporal, activa lo que los neurocientíficos llaman el área fusiforme de reconocimiento facial, descrita en detalle por Nancy Kahn-Wisher y sus colaboradores del MIT en 1997. Esta región responde de manera preferencial a las caras, significativamente más que a cualquier otro tipo de objeto, y lo hace con una especificidad extraordinaria. Reconoce individuos, no solo categorías. Aquí ocurre algo crítico que la mayoría de los modelos intuitivos pasan por alto. El reconocimiento facial no funciona como una búsqueda en una base de datos, comparando la imagen entrante con una foto almacenada. Funciona como el reconocimiento de un campo. El cerebro almacena representaciones distribuidas de los rasgos faciales que incluyen no solo su forma, sino su relación espacial mutua, sus proporciones, sus asimetrías características. Y cuando ve tu cara en el espejo, compara esa imagen entrante con un modelo interno que fue construido, en gran medida, a partir de esa misma fuente. El espejo. Este es el bucle que nadie enseña en la escuela. Tu modelo interno de tu propio rostro fue aprendido principalmente del espejo, y el espejo siempre te mostró la versión invertida. Entonces tu modelo interno es, por construcción, la versión invertida de tu rostro real. Cuando ves una fotografía que muestra lo que los demás ven, el sistema de reconocimiento detecta una discrepancia entre la imagen entrante y el modelo almacenado. No una discrepancia conceptual. Una discrepancia geométrica, detectable en términos de coordenadas espaciales. El estudio de Mita, Termer y Knight, publicado en 1977 en el Journal of Personality and Social Psychology, demostró lo que esto produce en términos conductuales. Las personas prefieren consistentemente la imagen especular de su propio rostro, mientras que sus amigos y parejas prefieren la fotografía directa. Cada grupo prefiere la versión a la que está más expuesto. Y la versión a la que tú más estás expuesto nunca ha sido la tuya real. Entre los 200 milisegundos y el segundo completo, el sistema de procesamiento emocional se integra. La amígdala, que evalúa el significado emocional de los estímulos, y la corteza prefrontal, que regula la respuesta consciente, se activan en cascada. Cuando ves tu propio rostro, se activa además la corteza prefrontal medial, que está asociada con el procesamiento de información sobre uno mismo. Toda esta maquinaria trabaja sobre una imagen que ya sabemos que es geométricamente incorrecta respecto a la realidad que intenta representar. Hay una comparación industrial que pone en perspectiva la precisión de todo esto. Los sistemas de reconocimiento facial de alta gama, utilizados en aeropuertos y dispositivos de seguridad, logran tasas de error en condiciones ideales de alrededor del 0.1%. El sistema visual humano, en condiciones ideales de iluminación, alcanza tasas de error comparables. Pero esos sistemas industriales cuestan decenas de miles de dólares, requieren hardware dedicado y necesitan actualización constante.
Tu cerebro hace algo equivalente con una red neuronal de 86.000 millones de neuronas que consume aproximadamente 20 vatios de potencia, lo que equivale a una bombilla de bajo consumo, y que se ejecuta sin interrupciones desde el momento en que abres los ojos. La diferencia es que el sistema industrial trabaja sobre la imagen correcta. El tuyo, cuando te miras al espejo, trabaja sobre una inversión. La tercera capa es la que nadie espera, el efecto sobre la memoria autobiográfica y la percepción del envejecimiento. La investigación de David Leopold y colaboradores en el National Institute of Mental Health ha mostrado que el sistema de representación facial en el cerebro no almacena instantáneas. Almacena promedios temporales. El rostro que tu cerebro conoce como tu rostro es un promedio estadístico de todas las exposiciones que ha tenido a esa cara, ponderadas por recencia y por la atención prestada en cada exposición. Y como prácticamente todas esas exposiciones han sido a la versión especularmente invertida, el promedio almacenado es el promedio de la versión invertida. Esto significa que cada vez que ves una fotografía tuya, hay una mínima pero real perturbación de campo en tu representación interna de ti mismo. Photoshop del mundo real, sin filtros. La creencia común dice que el espejo te muestra tal como eres. Lo que la física y la neurociencia muestran juntas es esto. El espejo te muestra la única versión de ti que ningún otro ser humano en el mundo puede ver jamás directamente. La versión lateral invertida, y tu cerebro aprendió a considerarla la versión canónica, precisamente porque la ve con más frecuencia que cualquier otra. No es que el espejo mienta, es que muestra algo real que no corresponde a la experiencia de nadie más. Piensa en lo que esto produce en la vida moderna. El ser humano promedio en una ciudad occidental se mira al espejo entre 8 y 12 veces al día. Eso son entre 2.900 y 4.400 exposiciones al año a la versión invertida del propio rostro. En 70 años de vida adulta, entre 200.000 y 300.000 consultas a esa imagen que nadie más ve nunca. Y mientras tanto, las fotografías, que son lo que los demás ven, aparecen con una frecuencia muy inferior y producen con frecuencia una respuesta de extrañeza o de insatisfacción, no porque la fotografía sea peor que la realidad, sino porque el cerebro la compara con el modelo equivocado. Hay síntomas concretos de esta discrepancia que la mayoría de las personas ha experimentado sin haber tenido nunca el marco para comprenderlos. El primero, la sensación de que las fotos nunca te hacen justicia, que algo en ellas no está del todo bien, aunque sea difícil precisar qué. Esa sensación no es irracionalidad estética. Es el readout directo de una discrepancia geométrica entre el modelo almacenado y la imagen percibida. El segundo síntoma, la extrañeza al ver videos de uno mismo hablando. La voz suena diferente, y eso tiene una explicación acústica bien establecida. Escuchamos nuestra propia voz parcialmente a través de la conducción ósea del cráneo, que amplifica las frecuencias graves, y cuando la grabación nos devuelve solo la conducción aérea, el resultado nos parece más agudo y menos familiar. Pero la cara también suena diferente, en el sentido de que los gestos se mueven en la dirección equivocada. La mano que creíamos que gesticulaba más a la derecha aparece gesticulando más a la izquierda. El giro de cabeza habitual va al lado incorrecto. Esto no es un defecto del video. Es la versión correcta. El tercer síntoma es más sutil y más importante. La tendencia a notar asimétricamente las propias asimetrías. Todos los rostros humanos son asimétricos. La simetría facial perfecta no existe en la biología. Pero como el modelo interno fue construido sobre la versión especularmente invertida, las asimetrías que el propio sujeto nota con más frecuencia son aquellas que, en la versión que los demás ven, están en el lado opuesto. La ojera que te parece más pronunciada a la izquierda puede ser la misma que los demás ven más pronunciada a la derecha. En términos de entropía del sistema perceptivo, esto es coherente con un principio general. Un sistema de percepción que recibe información sesgada de manera consistente construye un modelo interno sesgado, y ese modelo luego actúa como filtro de toda la información subsecuente, amplificando las señales que confirman el sesgo y atenuando las que lo contradicen. Sin el estímulo corrector, sin la exposición repetida a la imagen no invertida, el sesgo no se corrige. Se profundiza. Para dar escala temporal a este proceso, llevamos utilizando superficies reflectantes desde hace aproximadamente 9.000 años, cuando los primeros espejos de obsidiana aparecieron en Anatolia. Antes de eso, durante 4 millones de años de evolución del género Homo, la imagen especular propia era extremadamente rara. El reflejo en agua quieta, en condiciones específicas de luz.
El cerebro humano no evolucionó con acceso cotidiano a su propia imagen. El mecanismo de autopercepción visual fue construido para funcionar sin ese input. 9.000 años de espejos contra 4 millones de años de cerebro, sin ellos es como comparar un parpadeo con la duración de una civilización entera. La modernidad no solo nos dio acceso cotidiano al espejo, nos dio selfies, nos dio videollamadas en las que aparece un cuadradito con nuestra propia cara, nos dio filtros que suavizan la asimetría, que centran la imagen, que la hacen más parecida al modelo invertido que el cerebro aprendió a preferir. Y todo esto produce un circuito de retroalimentación que no existía antes. Nos comparamos con la versión que solo nosotros vemos, editamos esa versión para acercarla al ideal que solo nosotros tenemos, y luego proyectamos esa versión editada en el mundo, donde los demás la comparan con la versión real que ellos ven y que a nosotros nos resulta extraña. Es un circuito de energía que no tiene anclaje en la realidad compartida. El espejo no es solo un artefacto óptico. Es el mecanismo por el que la modernidad creó una versión de ti mismo que solo tú conoces. El lugar donde esto conecta con un sistema que el título no menciona es el sistema vestibular, el aparato del equilibrio ubicado en el oído interno, y a través de él, con toda la arquitectura propioceptiva del cuerpo. El sistema vestibular está compuesto por 3 canales semicirculares orientados en los 3 planos del espacio, más 2 órganos otolíticos, el utrículo y el sáculo, que detectan la aceleración lineal y la posición respecto a la gravedad. Esta arquitectura fue seleccionada evolutivamente para mantener la orientación espacial del cuerpo en el campo gravitacional de la Tierra, y su funcionamiento depende de una referencia fundamental, la distinción entre izquierda y derecha, entre arriba y abajo. Cuando el sistema visual envía información sobre la orientación del espacio, el sistema vestibular la integra. Y existe evidencia, derivada de experimentos con prismas y con realidad virtual, estudiados extensamente por el grupo de Ian Howard en York University durante las décadas de 1980 y 1990, de que la exposición prolongada a imágenes espacialmente invertidas produce adaptaciones reales en la integración vestibular visual. El cerebro no solo reinterpreta lo que ve, recalibra cómo integra la información de los diferentes sentidos en función de lo que el campo visual le dice sobre el espacio. La conexión física que media esto no es una metáfora fisiológica. Es un gradiente de información. El sistema vestibular opera sobre gradientes de aceleración y posición, y el sistema visual proporciona el contexto de referencia en el que esos gradientes se interpretan. Cuando ese contexto de referencia está consistentemente invertido en el eje antero-posterior, la integración sensorial completa se ajusta. No de manera catastrófica ni clínicamente patológica, pero de manera medible. La implicación evolutiva es más profunda. El reconocimiento del propio rostro, que aparece en humanos alrededor de los 18 meses de vida, correlaciona con el desarrollo de la autoconciencia y con la capacidad de modelar la perspectiva de otros, lo que los psicólogos llaman teoría de la mente. La investigación de Gordon Gallup Jr., de la Universidad de Albany, que diseñó el clásico test del espejo para animales, demostró que solo unas pocas especies muestran reconocimiento especular consistente. Grandes simios, delfines, elefantes y algunas especies de córvidos. En todas ellas, el reconocimiento especular correlaciona con capacidades cognitivas sociales avanzadas. El espejo, en este contexto evolutivo, no es una herramienta de vanidad. Es un instrumento de modelado social. La imagen que devuelve permite al individuo construir una representación de cómo aparece ante los demás, que es la misma representación que necesita para anticipar cómo reaccionarán los demás ante él. Pero hay un error estructural en esa representación que nadie, durante 4 millones de años de evolución, estuvo equipado para detectar. La imagen que el espejo devuelve es la que ningún otro miembro de la especie ve jamás. Usamos ese instrumento imperfecto para calibrar la percepción social, y lo usamos de manera creciente conforme la modernidad nos da más superficies reflectantes, más cámaras, más pantallas. La herramienta que el cerebro usa para modelar cómo lo ven los demás está sistemáticamente desplazada respecto a la realidad que intenta modelar. 10.000 años de agricultura contra 4 millones de años de cerebro. 9.000 años de espejos contra 4 millones de años sin ellos. 20 años de selfies contra toda esa historia acumulada. Esto no es un problema de vanidad generacional. Es un experimento sin precedentes evolutivos sobre qué ocurre cuando le das a un animal social un instrumento de autopercepción que devuelve una imagen que ningún otro miembro de la especie puede verificar. Si quieres experimentar esto sin necesidad de ningún equipo especializado,
Puedes hacerlo ahora mismo, y lo que observes en los próximos días te dará información sobre tu propio sistema visual que ningún espejo podría darte. El protocolo es simple y tiene precisión suficiente para que los efectos sean detectables. Consigue 2 espejos de mano. Colócalos en ángulo recto entre sí, de manera que se miren el uno al otro. Cuando te coloques frente a ese sistema de doble espejo y te mires al punto donde los 2 espejos se unen, verás algo que probablemente nunca has visto. Tu rostro sin inversión especular. La luz de tu cara llega al primer espejo, se refleja hacia el segundo, y el segundo la refleja hacia tus ojos. Cada inversión cancela la otra. El resultado es la imagen que los demás ven. La primera vez que lo haces, hay una alta probabilidad de que el cerebro tarde un momento en reconocerte, no porque la imagen sea extraña, sino porque el modelo con el que la compara fue construido sobre la versión invertida, y esta imagen no encaja exactamente en ese molde. Lo que observas en ese primer momento de extrañeza es el dato más honesto que puedes tener sobre cuánto de lo que llamas tu imagen propia es realmente tuya y cuánto es un artefacto de la óptica. La postura para este experimento. Siéntate o párate con la columna vertical, los hombros relajados, la mandíbula sin tensión. No intentes corregir tu expresión ni adoptar una postura que consideres favorecida. El punto es ver lo que hay, no lo que prefieres que haya. Mantén la mirada en el punto de unión de los 2 espejos durante al menos 30 segundos. Deja que el sistema de reconocimiento facial tenga tiempo de procesar. El reconocimiento inicial rápido, el que ocurre en los primeros 200 milisegundos, puede producir una sensación de extrañeza. La integración más lenta, que ocurre en los siguientes segundos, es donde el procesamiento consciente puede comenzar a construir un modelo actualizado. Lo que buscas como señal de que el mecanismo está activo no es la sorpresa. La sorpresa es la respuesta automática. Lo que buscas es lo que viene después de la sorpresa. El momento en que el cerebro deja de comparar la imagen con el modelo anterior y empieza a actualizar el modelo. Ese momento tiene una textura fenomenológica específica. La imagen deja de parecer extraña y empieza a parecer simplemente diferente. Es sutil, pero es real. Variaciones para quienes tienen dificultades visuales o de movilidad. El mismo efecto se puede obtener con una imagen fotográfica impresa de tu propio rostro, colocada frente a ti durante el mismo intervalo de tiempo. La fotografía ya es la versión no invertida. El experimento es el mismo. El error que anula el efecto. Mirarte durante apenas un segundo y luego apartar la vista porque la imagen te resulta incómoda. La incomodidad es precisamente la señal de que el mecanismo está funcionando. El cerebro detectó la discrepancia entre la imagen y el modelo, y esa detección produce una respuesta de activación. No es peligrosa. Es informativa. La justificación física de los 30 segundos. El sistema de procesamiento facial en el cerebro tiene constantes de tiempo medibles. La adaptación de la representación interna, cuando ocurre, requiere exposición sostenida. No hay un umbral mágico en 30 segundos, pero la mayoría de los estudios de adaptación perceptiva visual documentan efectos detectables tras exposiciones de entre 20 y 60 segundos. 30 es el punto medio de ese intervalo. La razón por la que la columna vertebral recta importa no es postural en el sentido trivial. Es porque la integración vestibular visual que mencionamos antes depende de que el sistema vestibular tenga una referencia gravitacional estable. Si el cuerpo está inclinado, los canales semicirculares envían señales adicionales que el sistema de procesamiento central tiene que compensar. Una postura vertical y estable reduce esa carga computacional y permite que más recursos de procesamiento se destinen a la tarea visual. Hay algo que no hemos dicho todavía porque requería todo lo anterior para poder decirse sin que pareciera una declaración arbitraria. La física y la biología, cuando trabajan juntas sobre la misma pregunta, tienen la costumbre de producir respuestas que cambian más que la pregunta original. Preguntamos por el espejo, pero lo que encontramos fue algo diferente. Que la imagen más familiar del mundo, la que has consultado más veces que el rostro de cualquier otra persona, que la cara de tu madre, o de tu mejor amigo, o de tu pareja, es la imagen que nadie más puede verificar. Es una imagen privada, construida por la óptica y consolidada por la repetición, y existe en un espacio que pertenece únicamente a ti. Eso no es una ilusión en el sentido de que sea falsa. La versión invertida de tu rostro es tan real como la versión directa. La óptica no fabrica nada, solo redistribuye la luz. Pero existe en una soledad que el lenguaje no acaba de nombrar. Es la única imagen tuya que tú conoces mejor que nadie, y que nadie más conoce como tú.
Lo que los demás ven cuando te miran no es lo mismo que lo que ves tú cuando te miras. Y lo que tú ves cuando te miras no es lo que ellos ven. Hay dos rostros. Los dos son reales. Ninguno de los dos es el original. El original no tiene imagen. El original es el campo de luz que emanas hacia el espacio en todas las direcciones simultáneamente, y que cada observador captura desde su ángulo, con su sistema óptico, en su particular fracción del instante. Un cuerpo no es una imagen, es una fuente. Si vas a suscribirte y a dejarle un like al canal, este es el momento. El próximo video va a pedirle al cuerpo algo igualmente pequeño, con consecuencias igualmente desproporcionadas. La física del cuerpo comienza siempre en lo mismo, en la pregunta que alguien consideró demasiado trivial para hacerse, hasta que alguien más no pudo dejar de hacerla, y descubrió que la trivialidad era la entrada a algo que cambia todo lo que hay detrás. El espejo no es una ventana hacia ti. Es el único lugar del universo donde la luz de tu cuerpo regresa a tus propios ojos, y lo que te devuelve en ese viaje de ida y vuelta es una versión de ti que solo existe en el espacio exacto y efímero entre la superficie reflectante y tu retina. ¿Qué tan diferente se siente tu cara en el espejo de doble ángulo respecto al espejo convencional? Deja en los comentarios qué fue lo primero que notaste diferente, y si el reconocimiento fue inmediato o tardó unos segundos. Lo que llamamos identidad visual propia es un promedio estadístico construido sobre una inversión óptica, actualizado miles de veces al año y consultado como si fuera la verdad absoluta sobre quién somos. La imagen más privada que tienes de ti mismo es también, geométricamente, la más incorrecta. Y esa contradicción no es un defecto de la percepción, es la condición de todo observador que intenta verse a sí mismo desde dentro de su propio campo.